A nuestro amigo para una sección, que siempre es tan interesante y de tanto provecho para nuestra gente. Buenas tardes, Abdiel Cruz con nosotros esta mañanita. Abdiel, bendiciones. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre, qué bueno. Siempre es un honor. Días. Gracias, qué bueno tenerle acá nuevamente. Como siempre, con poderosa palabra, Abdiel siempre nos instruye, nos guía, nos da, ¿verdad? Ese mapa que a veces necesitamos. Gracias. En este tiempo. Hoy tenemos un tema bien particular. Es imposible terminarlo hoy, pero sí es posible comenzarlo. Claro. La ciencia de la psicología ha contribuido a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en cualquier estado, cualquier circunstancia, en cualquier país. Hay dos elementos importantes en la enseñanza: aprender y ser motivado. De hecho, el comité de APA es la Asociación Americana de Psicología, desarrollaron 20 principios que se deben utilizar para poder manejar lo que es el desarrollo, el manejo, las circunstancias de la psicología, del término psicológico de los estudiantes. Estoy trayendo este tema, voy a poner sobre la mesa, porque está trending todo lo que tiene que ver con enseñanza, regreso a la escuela y aula. Entienda usted que la psicología aporta 3 elementos. 1, a que la instrucción sea eficaz, es decir, la relación de maestro-estudiante sea eficaz y de estudiante a maestro haya un bonding. 2, que la creación del clima del aula de clase es sumamente importante en la formación del aprendizaje. Ahora, vamos a los 20 principios, porque yo quisiera que usted se detenga en el lugar que esté, si está en el trabajo, que escuche determinadamente, porque es sumamente interesante lo que APA acaba de sacar con un grupo que en febrero acaban de desarrollar este artículo. Se llama 20 principios fundamentales para la psicología en la enseñanza. Primer principio. Escuche. Las creencias y percepciones que los estudiantes tengan sobre su inteligencia y su capacidad afectan su aprendizaje. Me voy a detener aquí. Nosotros en la iglesia fundamentamos nuestra realidad cristiana a base de unas creencias, de unos pilares, de unos fundamentos. Y entienda usted que si nosotros en la escuela, sin el contexto escolar, atacamos lo que el estudiante cree, lo que el estudiante percibe sobre su inteligencia, va a afectarse lo que aprende, lo que adquiere de conocimiento. Es más, si yo ataco la inteligencia de ese estudiante, la capacidad de su desarrollo y funcionamiento cognitivo, pensamiento, se ve afectado. ¿Qué sucede hoy día? Y lo vemos en la oficina, lo vemos en el contexto sociológico de país. Hemos idolatrado la inteligencia, el IQ. Pensamos que una prueba psicométrica le va a decir al Departamento de Educación y Educación Especial, le va a decir a los maestros, le va a decir al contexto global y a la iglesia cuán inteligente es una persona. Yo siempre postulo, y la academia postula, que es imposible encajonar, permítame esa expresión, ese vocablo, encajonar la inteligencia de una persona en un número. Y conozca usted que cuando se realiza una prueba psicométrica, que la hemos endiosado, y prueba psicométrica, para entender esa prueba hay que hacer, le da un número. Vamos a tomar como ejemplo, mi hijo le dio 120 de IQ, tuvo 120 de IQ en una prueba psicométrica. Entienda usted que no es un 120, es un más 8, es un menos 8. Si usted le suma 8 es 28, si usted le resta a 28 es 12. El IQ va a estar entre 112 a 128. Y con todo ese rango es imposible encajonar la inteligencia de una persona. ¿Por qué? Porque tiene que incidir las experiencias sociales. 2, las experiencias sistémicas, que son las experiencias de familia. La familia juega un papel importante para que esa inteligencia se maximice. 3, juega un papel en la iglesia, porque mientras más creemos, qué interesante, mientras más inteligencia espiritual, que es lo último que viene en la avenida, mientras más fundamento yo tengo en mis principios y creencias, más inteligente soy. No necesariamente en el IQ, sino en la inteligencia emocional. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta un estudiante? Lo voy a elevar más. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta un país?
Es que estamos idolatrando la inteligencia global, pero no la inteligencia emocional y no la inteligencia espiritual. Estamos robando las creencias y le estamos dando a la persona el poder para dominar, controlar y accionar conforme a lo que piensa. Y déjeme decirle, como así se lo dije a una persona en una ocasión, ten cuidado con las percepciones, porque un objeto se puede ver de diferentes ópticas y cada óptica es correcta. Yo me puedo dejar controlar por la percepción de alguien, pero no necesariamente esa percepción es correcta. Así que si nosotros dejamos que el Puerto Rico de hoy, que el país, el neoliberalismo, comience a controlar nuestra realidad de pensamiento, estamos siendo robados por la esencia que va a traer mayor desarrollo. 1, inteligencia global. 2, inteligencia emocional. Principio 2. Solamente voy a tocar 3 porque la verdad es que principio 2, según este grupo de profesionales, dice que los alumnos ya saben aquello que afecta su aprendizaje. Ya ellos de manera predispuesta ya tienen un fundamento para saber qué afecta su aprendizaje. Cuando yo estuve estudiando, que uno sigue estudiando porque esto no se acaba, me acuerdo que cuando tomé la clase de aprendizaje fue en verano y la profesora, estimado Juan, Moraima y Fernán, me dice, la clase de aprendizaje no se da sola sin motivación. Mira qué interesante. Si yo voy a utilizar un lenguaje más sencillo, si yo no me motivo, yo no aprendo. Ahora, vamos a llevarlo. Aunque tengas la capacidad para aprender, aunque tengas la inteligencia, aunque tengas si no las tienes herramientas, lo otro, no, tú mismo bajas esa vara. lo voy a postular dentro de un contexto clínico y lo voy a llevar a lo más simple. Las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Todo lo que se desarrolla en el área frontal. Lo voy a dejar ahí para no ser tan técnico. ¿Qué nosotros trabajamos en el área frontal? 1, atención. 2, concentración. 3, enfoque. 4, manejo de frustración. 5, autorregulación. Y sígale por ahí. Eso parece un diagnóstico que se da en Puerto Rico constantemente porque el 62% de los niños que es diagnosticado y los adolescentes es déficit de atención. Muchas veces con error. Pero vamos, eso es un tema que lo voy a coger luego. Cuando me postula eso, significa que cuando yo me motivo se activan unos elementos químicos en el cerebro que va a desarrollar la atención correcta, el enfoque correcto, la concentración correcta para aquello que está al frente de mí, para que el sistema neurofuncional lo capte y lo grabe. Mira qué interesante, porque un día lo va a necesitar. Del lugar que yo estaba hasta aquí, yo me atrevo a decir que escuché más de 25 cosas, ¿vale? Pues digo cosas y perdónenme mi generalidad, ¿no? Sí. Pero ninguna se me grabó, porque ninguna me importó. Solamente me grabé un himno que venía escuchando, que venía, Dios hará algo nuevo. Mira qué interesante. ¿Por qué se me grabó? Por 2 cosas. 1, me motivé hacia lo que Dios quería hacer. Y 2, mi espíritu se conectó con Dios para lo que quería hablar. Vamos a llevar el aula de clase para no llevarnos saliendo de contexto. Si usted quiere motivar a un estudiante, cuide la forma, la estrategia y la manera que lo educa. Porque es la educación uno de los mayores pilares para transformar un país y transformar una persona. 3. El desarrollo cognitivo, y entienda usted que cognitivos son pensamientos, vamos a llevarlo más simple, de los estudiantes y su aprendizaje no está limitado por los estadios del desarrollo general. Yo veo muchísimos errores en el desarrollo o la formulación del proceso de educación. Los modelos de educación en Puerto Rico están sumamente atrás. Que un estudiante aprenda no depende de la etapa de desarrollo. Claro, sí depende de la etapa cognitiva, de pensamiento, su madurez, pero no necesariamente el estadio, la etapa de desarrollo. Por eso es que hay modelos como Montessori. Por eso es que hay otros modelos que va trabajando, desarrollándose a medida que el estudiante vaya adquiriendo información. Para que un estudiante regrese bien a clase en el contexto de COVID de hoy, entienda usted que hay que cuidar las creencias, hay que manejar el estadio, el desarrollo, y 3, hay que manejar la motivación. Porque si no,
La realidad es que lo estamos llevando al contexto escolar, pero el contexto escolar no está llegando al estudiante. Muchas de las cosas que motivan a los jóvenes es lo divertido, lo entretenido. Correcto. Y muchas de las quejas de los jóvenes con relación a la escuela es lo mucho que se aburren. Eso es real. Es mi percepción, ¿no? O sea, que no es mi percepción que los jóvenes manifiestan que se aburren, pero es mi percepción que si no hay un elemento divertido, pues aprenden menos. Y como que todos estos sistemas son bastante cuadriculados muchas veces y aburridos, ¿no? Correcto. Porque el sistema de educación en Puerto Rico se quedó atrás. Y educación tiene un modelo de 1960. Yo sé que hay colegios como algunos que conozco de frente, como Moraima y otros colegios, que tienen un modelo nuevo. Pero no entendemos todavía desde el contexto, ¿verdad? General. No me voy a lo específico, porque yo, si no tengo conocimiento de algo, no puedo hablar, porque me parece impropio. Pero en términos generales, como país, la academia, la universidad sigue con un modelo totalmente antiguo, totalmente incorrecto. ¿Por qué no le motiva? Porque esta generación es una generación tecnológica. Me decía una profesora que ella vio a su hija jugar y de momento la hija se molestó porque en el cuadrito, en la pantalla salió Game Over. Y ella, interesante, porque si a mi generación yo veo en la pantalla un Game Over, terminé con todo. No sigo jugando. Pero la niña de ella tiene Game Over y sigue, y sigue, y sigue. Qué interesante. Esta generación, el Game Over no es el final. Es la primera etapa de no cumplimiento para volver otra vez a cumplir aquello que no pude. Ahora, ¿por qué no nos motivamos? Dos razones. Uno, la cantidad de necesidades que hay hoy día, sea genética, sea sociológica, sea psicológica, sea neurobiológica, no importa, es increíble. Por lo tanto, los estudiantes no están en el timing, en el tiempo, en el proceso, en la atención correcta para poder adquirir información. Y dos, no usamos las técnicas correctas pedagógicas, porque se habla mucho de la pedagogía, pero se hace poco. Se habla mucho de la psicología, pero en esencia no hay fundamento. Se habla mucho porque, de hecho, ahora voy a decir esto y lo digo, Abdiel Cruz 2021. Cruz 2021. Este es el tiempo de los expertos, de las personas que son expertas. ¿No se han dado cuenta? Ahora hay expertos hasta para lo mínimo del mínimo del mínimo. Ya en la medicina hay hasta 3 niveles de subespecialización. Pero ¿sabes qué? Estamos en el tiempo de mayor expertise, de mayor conocimiento, pero estamos en el tiempo más oscuro. Estamos en el tiempo más distorsionado. Como país estoy hablando, no estoy hablando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la esencia de los procesos de desarrollo nos hemos distorsionado para que un país aprenda, fundamente, se desarrolle. 1, las creencias, y 2, sus principios como fundamento. Si yo no sé, y termino con esto, ¿dónde estoy parado? Si yo no sé quién yo soy, si yo no sé cuál es el piso que está abajo de mí, cuál es mi realidad, mi pilar, yo no voy a saber hacia dónde voy ni quién soy. Por lo tanto, yo tengo un problema de identidad. Has estado consistentemente mencionando la palabra creencias. Precisamente eso es lo que se está atacando como parte del modelo nuevo de educación. Las creencias que los padres le han infundido a sus hijos y le infunden desde pequeños, particularmente con el asunto de su sexo biológico y su identidad sexual. Juega un papel fundamental para que dé al traste el resto de la educación. Es lo que es parte del insumo que me llevo de lo que tú estás diciendo. Si destruye lo que cree el estudiante como fundamento familiar, destruyó su desarrollo pedagógico y su enseñanza y su aprendizaje. Mira qué simple. Yo voy a retar al sistema. No me crean a mí. Esperen 20 años. Vamos a esperar 20 años. Cada 20 años una generación. Vamos a hablar en 20 años, que vamos a estar más viejos y viejas, pero vamos a estar aquí con la ayuda del Señor. Y si no, vamos a ver el país que vamos a tener. Porque hemos mencionado que las creencias, que los fundamentos, que los principios no deben ser parte del desarrollo de un nuevo país, pero lo que llevó al país lo que hoy es esa comunidad de personas, esa comunidad de líderes, aún líderes políticos, lo llevaron con fundamento y principio. Si yo no sé lo que estoy parado y yo no puedo tener la capacidad para poder debatir con lo que creo, yo no puedo enseñar lo que realmente
nos necesita, o sea, nos necesitan como país. Te pregunto, un estudiante o persona que a nivel cognitivo no tenga tanta inteligencia, pero que a nivel emocional y espiritual tiene mucha, cuando estas dos se unen a la que no es la más fuerte, que es la cognitiva, la intelectual, como queramos llamarle, ¿verdad? La capacidad de aprendizaje fácil, hacen una diferencia enorme que pudiesen catapultar a esta persona a unos logros mucho mayores que aquel que tiene un IQ de 160. Yo voy a ventilar. Escucha, Fernán. Por lo menos Moraima y usted ha escuchado. Ajá. Yo soy esa persona. Sí. A mí me catalogaban como una persona retardada en educación especial con limitaciones. A mí no pensaban ni la iglesia, ni liderato de la iglesia, un concilio que amo y amé y estuve. Ni tampoco el contexto escolar en la escuela pública en Sabana Seca, la Francisca Dávila Semprí, porque me ubicaron un maestro de título 1 y decían, es que tú no tienes tanto de acá. Wow. Me marcó mi historia emocional, que mi historia emocional llegó hasta hace unos 3, 4 años por el odio, por el rencor, y eso era lo que detenía mi desarrollo, mi inteligencia global. Exacto. Y mucha gente y un profesor me preguntó, tiempo llega, pero esto se pone bueno, ¿cómo llegaste hasta aquí? Entonces me llevó a reflexionar. Yo no llegué aquí por mi inteligencia global. Llegué aquí por mi espíritu y mi inteligencia emocional que se conectaba con Dios, y eso permitió que me desarrollara a unos niveles extraordinarios. Y déjeme decirle algo, decir la verdad libera. Exacto. Y cuando yo estaba en mi proceso familiar, estaba lleno de odio, de rencor, mi vida, tengo déficit de atención, es la verdad, soy disléxico, lo digo con verdad, no aquí oculto, porque títulos nada es si la persona no tiene existencia o identidad. Y mi realidad, Dios lo transformó, la inteligencia emocional, cuando me conecté con la esencia de Dios y mi propósito, se desarrolló y he llegado hasta aquí. De hecho, en la universidad solamente hubo una persona que desarrolló una propuesta con la perla en la universidad, y fue Abdiel Cruz, por la gracia divina, y lo digo por la gracia, Banco Popular dio un dinero porque yo no tenía dinero. La primera vez que la universidad tiene un estudiante que gana la beca Fela Rincón de Gautier, porque casi todos eran de la UPR, fui yo por gracia divina. La primera vez que la Wachovia Bank viene de Estados Unidos, y el presidente me llama y veo todas las personas, fue a becarme a mí. Entonces, yo me hago la misma pregunta, profesor. Aleluya. ¿Quién te trajo? Las mamás de educación especial. Cuando se supone que ni hablara, víctima de bullying, tartamudo, o sea, muy fuerte la historia. La realidad es, el milagro es mayor que la historia. Yes. Y confirma que la inteligencia emocional y espiritual son fundamentales en la transformación de cualquier vida. Es fundamental no tan solo la transformación de una vida, la transformación de un país. Y nuestro sistema educativo carece de darle importancia a esas dos inteligencias. Solamente valora la que tú le llamas, ¿verdad?, la inteligencia global. Yo voy a elevar el pensamiento. No es un ataque, simplemente estamos en una reflexión para que ajustemos lo que hay que ajustar. Voy a elevar el pensamiento. Más que carecer, no lo tomamos en cuenta. No se toma. Porque la literatura está y nos gusta ver mucha literatura. La literatura está, pero la realidad es que nos hemos conformado con lo que dice nuestro esquema de pensamiento, nuestra inteligencia limitada, y ya eso no funciona. Porque el éxito de un estudiante, es interesante esto, el éxito de una familia jamás se debe a cuán inteligente es, sino cuánto fundamento tiene y cuánto desarrollo emocional y desarrollo de la inteligencia espiritual, permítame ese contexto que es nuevo, a la vida, a la realidad, a la existencia de ese ente que se llama familia y se llama país. Wow. Tremendo. Qué poderoso. Claro que sí, claro que sí. Qué poderoso. O sea, que le conviene a este gobierno y a este sistema educativo traer de vuelta la fe a la escuela. Sí, atacamos la fe como un contexto religioso, pero la fe es un contexto de abundancia, de desarrollo y fundamento. Y de ventaja. Claro. Me hiciste acordar también a este teólogo puertorriqueño que fue profesor de Harvard. Wow. Samuel Sullivan. Compartimos la experiencia. Samuel Sullivan estuvo considerado hasta las 12, 13 años. como alguien que no tenía ninguna capacidad intelectual para nada.
Y es impresionante Y es escucharlo. doctor y fue profesor de Harvard y es una de las mentes más brillantes que tenemos. Sí, mismo. Correcto. O sea, que tenemos entonces cantidad de gente destacadísima, catalogados como, ¿verdad? O sea, de bajo IQ, Correcto. Exacto. con F. Y Déjame, Steve y Jobs, se lo Que son creen. gente brillante. Que son gente brillante, sí. Pero y se lo creen muchas veces. Qué pena, o sea, qué pena. crecen creyéndose esa mentira. Ajá. falso. Trajiste un ejemplo ahora. Correcto. Claro. Steve Jobs Steve no Jobs. era demasiado de acá, de hecho, Harvard lo movió. Pero me parece que hasta hace 2 o 3 años, todo lo que llamamos celular, para no decir el nombre porque no nos pagan, deberían, ¿verdad? Esto dejó 10 años adelantado en tecnología. Creo que hasta 10 años después de su muerte, todavía lo que se estaba desarrollando era la tecnología que dejó, quizás con unos cambios. La Poderoso, motivación, poderoso, educación interesante. con motivación, ¿fue que dijiste? Educación con motivación. Muy bien. Doctor Abdiel Cruz, en esta mañana con nosotros, ¿cómo la gente te contacta? Ya estás abriendo oficinas prácticamente, Abdiel, ¿cómo te contactan? Bueno, en primer lugar, que nos puede contactar. Abdiel Cruz López, me envía un texto, por favor, texto 787-587-0353. Déjeme buscar aquí oficina, ¿verdad? Rápido. Y el teléfono de la oficina, déjeme decirlo otra vez, 587-0353. Y el teléfono de la oficina, que es nuevo, el 787-705-4427. Lo último que tenemos es reforzar la educación a la distancia y el homeschooling. Tenemos un método increíble para reforzarlo. Llámenos. Excelente. Sí, bueno, gracias, Muchas doctor. gracias. Buen día. Segundo día hoy hasta las 11 de la Yes. mañana. Tenemos Eso. al licenciado Jorge Lucas Escribano con Eso nosotros es. en breve. Y en breve también Moray Moviola con tremendo tema. Así mismo, ya mismo compartir el tema con ustedes. No se vaya nadie. Buenos días.